Cuando salimos de nuestros trabajos y fue un día pesado, un día estresante o fue un día que alguien te hizo enojar o te hicieron enojar o te dijeron cosas desagradables y ya pasas del día, ¿verdad? Y vas tú en tu carro, vas manejando para tu casa y vienes con todo el peso del trabajo o de lo que pasó en tu día, pero qué precioso es llegar a la casa y entrar en tu casa. Si ya tus hijos están en la casa, ¿verdad? Que te reciben con un abrazo o el perro llega con la cola ahí, ¿verdad? Bien contento. ¿No? Aunque tú lo maltrates, él siempre te va a recibir con la cola bien contento. Pero qué bonito es poder, y que tu esposa llegue y te salude, está bien peinadita, todo bien limpiado la casa, con una comida. I'm going too much? Ok, bueno. Vamos a decir que nomás llegamos a la casa, ¿verdad? Pero qué precioso es poder llegar a tu casa. Qué precioso poder llegar a entrar en tu casa y simplemente llegar y sentarte y cuando te sientas simplemente poder decir, I'm home. Llegué a casa. ¿Sabe que es lo mismo cuando venimos a la casa del Señor? Y es lo mismo cuando venimos a la casa del Señor, que venimos de una semana pesada, de una semana que... ¿Cuántas cosas pasan en una semana? Amén. ¿Cuántas cosas alrededor de nosotros pasan en una semana? ¿Cuántas cosas alrededor del mundo pasan en una semana? Pero qué precioso es que poder como cristianos, el salmista David decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos, y fíjese lo que dice, me hará ¿qué? Descansar. Qué precioso es poder venir a la casa del Señor y simplemente hacerle, gracias Dios por un día más. Amén. Y en esa preciosura de estar en la casa del Señor, el salmista David decía, mejor estar en la casa del Señor un día que 1000 fuera de ellos. Dice, y qué bonito es poder venir a su presencia, qué bonito es poder venir a su casa y simplemente contemplar y simplemente poder examinar, reflexionar en todo lo que Dios hace por nosotros y poder decirle, Dios, gracias porque eres mi Dios. Amén. Amén. Dígale a su compañero, ¿sí lo crees? Porque en veces dice el Salmo 55, versículo 22, si no me equivoco, dice, echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará. Y cuando usted llega a su casa y llega cansado del trabajo y todo, pero usted entrando a su casa, ya está en su casa, ya es un lugar safe, es a safe zone, es cuando usted ya puede descansar y se olvida de los problemas, se olvida del patrón, se olvida de todo y se enfoca en su tiempo ahí. Pero es triste cuando venimos a la casa del Señor después de una semana dura, una semana pesada, y venimos cargados, fatigados, y nos salimos igual. No tiene sentido. Cuando podemos venir, Dios, aquí estoy, aquí está todo lo que me está fatigando. Aunque a lo mejor el día de mañana sigue otra vez, pero qué bonito es poder descansar. ¿Sabe? Ayer me puse a cortar la yarda en mi casa y se me había descompuesto la weed eater. Guiriadora, así se dice en español. Eso no lo había cortado en 2 semanas. Ya se puede imaginar aquí en Florida en 2 semanas el grass como crece. Y ya me puse ahí con los niños y empezamos a cortar la yarda. Bueno, eran como las 12, la 1 de la tarde, más o menos, cuando ya no la hacía, hermano. El sol y todo, y me sentí como hasta mareado y todo. So le dije a mis hijos, you know what, let's take a 15-minute break. Y ellos bien contentos, ¿no? Era porque no aguantaba. Pero aunque yo sabía que tenía que terminar y que al momento que volviera a empezar estaba todo ahí, pero es importante descansar. Amén. Es importante. La Biblia dice que el mismo Dios cuando creó todo, dice que el séptimo día, ¿qué? Descansó. Amén. Espiritualmente hablando, cuando venimos a la casa del Señor, es nuestro día de descanso para decirle, Señor, yo sé que a lo mejor el día de mañana otra vez va a estar ahí el patrón renojón, ahí va a estar aquella persona que le caigo mal, o a lo mejor voy a volver otra vez al mismo problema que estoy lidiando, porque no se ha resuelto todavía, pero qué bonito es poder decir, pero hoy voy a descansar. Y eso es estar aquí en la casa de Dios. Amén. No sé por qué Dios nos guió por ahí, pero reciban. Queremos queremos continuar con nuestro estudio de vida cristiana.
Si puede abrir su Biblia, queremos empezar con Efesios 2, para hacer un poquito hincapié en lo que estuvimos hablando la semana pasada. Efesios 2. Efesios se encuentra en Nuevo Testamento. Gálatas, Efesios. Efesios capítulo 2. Vamos a leer el versículo 8 y 9. Cuando lo tenga, si se pueden poner de pie, así lo leemos, oramos y empezamos. Efesios 8, Efesios 2, 8 y 9. ¿Lo tenemos? Dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de, dice, y esto, sí, ayúdenme. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Y vamos a leer el 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Padre, te damos la honra y la gloria. Gracias por un día más. Gracias por una vez estar aquí en tu casa, una vez más, para poder escudriñar tu palabra, para que tú nos hables, para que podamos salir edificados, transformados, renovados. Háblanos, Padre Santo. Mi Dios, que sea tu palabra edificando nuestras vidas. Mi Dios, queremos salir motivados e instruidos. En tu nombre oramos, que así sea. Amén y amén. Puede sentarse. Amén. Estuvimos hablando la semana pasada de los enfoques y de una vida cristiana con un enfoque equivocado, en el sentido de que buscamos la aceptación de Dios por nuestro propio trabajo o por nuestro propio esfuerzo. La Biblia nos dice en Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Estuvimos mirando la semana pasada que no tiene nada que ver con nosotros el que Dios nos haya salvado. Amén. ¿Se recuerda? Se recuerda que estuvimos hablando que dice, porque se me olvidó. Romanos 3:23 dice: porque todos pecaron y están destituidos, en el punto presente, están destituidos porque todos pecaron de la gloria de Dios. Pero la Biblia también nos dice en Romanos 5:8 que más Dios muestra su amor por nosotros, que aún en estado presente, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Amén? Y estuvimos mirando que no es por obras, que no es nada que usted pueda hacer o que yo pueda hacer para poder garantizarme que pues Dios me puede aceptar. Pero en otras palabras, no importa cuánto pueda trabajar, nunca puedo llegar a ganarme mi salvación o la aceptación de mí para Dios a través de las obras. ¿Amén? ¿Estamos? No por obras, para que nadie se gloríe. Me gusta que Efesios nos da ese punto de vista. Dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Como seres humanos, si fuera por nuestra habilidad de hacer obras que nos ganaron las cosas, somos bien presumidos, orgullosos. ¿Verdad que sí? Qué precioso que Dios dice: para que no se peleen, a todos se los voy a dar gratis, para que no es por obras, para que nadie se gloríe. Qué bonito es nuestro Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. O en otras palabras, para que después digas: por lo que yo hice, estoy donde estoy, o Dios me dio lo que me dio. No, muchacho, no tienes nada, ni nada es tuyo, todo es de Dios. El miércoles hablaba nuestro hermano Gastón, decía: todo es de Dios. Tu esposa, tu carro, tu casa, tu trabajo, tu patrón, hasta tu patrón es de Dios, que se le quite. Todo es de Dios. Amén. Y miramos, estuve mirando que dice que Dios es el que hizo la obra. Dios es el que vino al mundo por amor de nosotros. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, todo lo que Dios hizo, lo hizo por amor a nosotros. La primera manera de vivir que una persona se encuentra cuando está viviendo, tratando de vivir una vida cristiana,
muchos tratan de vivir, y es lo que estamos mirando, buscando la salvación o la aceptación de Dios a través de las obras. Estas personas viven una vida, usted los mira, viven una vida tratando de agradar a Dios a través de lo que están haciendo. Vivir una vida así no resulta más que un peso más ya sobre nuestra vida llena de problemas. Job 14:1 dice: hombre nacido de mujer, lleno de sinsabores, en otras palabras, lleno de cargas, lleno de problemas, lleno de desilusiones. Imagínese agregarle encima de todo lo que ya es nuestra vida, tratar de agradar a Dios por nuestras obras. ¿Cuántos ya hubieran alcanzado la salvación así? Ninguno. ¿Verdad que no se puede? Es imposible poder trabajar por la salvación. Es imposible poder decir: y ahora me voy a proponer el día de hoy, ahora sí, el día de hoy voy a hacer todo correcto. Hermano, ni cuenta nos damos cuando ya estamos pensando cosas que no le agradan. Ni cuenta te das cuando tu naturaleza como ser humano o tu naturaleza pecaminosa, recuerde que la Biblia decía, porque como estaban en su naturaleza pecaminosa, que no hay nada que el ser humano salga de él que quiera hacer lo bueno. Nuestra naturaleza es el pecado. Es imposible que una persona de esa manera, por voluntad propia, porque nuestra voluntad está extendida hacia el mal, dice la Biblia. La manera de mirarlo, de que tenemos que trabajar por ser salvos, que tenemos que trabajar para aceptar la aceptación de Dios, es un peso muy pesado sobre la vida de una persona, cuando Dios ya hizo todo el trabajo por esa salvación. No, aquí es donde quiero empezar a separar un poquito de cuanto a, ok, Dios te dio todo, Dios hizo todo por ti en ese sentido de la salvación. Entonces hay otro extremo de la moneda, como dicen. La otra manera de vivir es una vida cristiana, cuando muchos viven al otro extremo, o los que dicen, y en sí hay una religión o una secta o una, como le quiera llamar, que se llaman salvos siempre salvos. No sé si los has escuchado. Y estos dicen que como no tiene nada que ver conmigo mi salvación, como Dios hizo todo el trabajo, como Dios es el que me lo dio por amor, como Dios es el que entregó todo por mí, y Dios, cuando ya yo digo Señor te acepto, entonces ya no hay nada que yo pueda hacer, y puedo vivir mi vida como se me dé la gana, y puedo hacer lo que yo quiera sabiendo que Dios es el que hace todo. A un cierto punto tienen la razón, porque sí, Dios es el que hizo todo por nosotros. Y sí, no hay nada que nosotros podamos hacer para aceptar la aceptación de Dios. Pero hoy quiero llevarlo en 4 pasajes bíblicos donde nos dan una perspectiva bíblica en cuanto a nuestra vida después de recibir ese regalo de Dios. Un enfoque bíblico donde no estamos enfocándonos en agarrar la aceptación de Dios, sino estamos enfocándonos en cómo vivir una vida después de saber que Dios ya te dio esa salvación. ¿Amén? ¿Se entiende? Vamos a ir a Romanos. Libro de Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6, lo tenga bien en mente. Y vamos a mirar la perspectiva de ya siendo redimidos por la sangre de Cristo Jesús, que nos ha dado la salvación por su obra y por su gracia. Cuando tenemos ese concepto de que, ok, Dios, tú me has dado la salvación, tú por tu obra, por tu sacrificio en la cruz, por lo que tú hiciste por mí, más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, es todo por Dios. Entonces recibí ese regalo, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Tenemos el regalo ya en nuestras manos. Entonces, ¿qué sigue? Miremos. Pablo decía: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
En otras palabras, después que tienes ese regalo, por gracia sois ¿qué? Salvos. Cuando tienes ese regalo, entonces dice Pablo, ok, si sabemos y comprendemos que viene de Dios, entonces, ¿qué? ¿Perseveraremos en el pecado para que sobreabunde la gracia? ¿Y qué dice su Biblia? ¿Qué sigue? En ninguna manera. Y vamos a empezar a leer. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Porque como somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en ¿qué? ¿En qué? Si hay una vida nueva, entonces ¿qué es que hay una vida vieja? Si Cristo nos ha dado algo diferente en nuestras vidas y lo tenemos como un regalo de parte de Dios, entonces al momento que tú tienes ese regalo, entonces se requiere algo de ti, no por el regalo que Dios te dio, sino por la gracia que Dios ha puesto en tus manos. Porque aquí es donde muchos se equivocan. O tiene una manera de pensar diferente, de que, ok, tengo la salvación y si me porto mal, Dios me va a quitar la salvación, o Dios me va a arrebatar la salvación. No, la Biblia nos va a dar un punto de vista donde Dios ya te ha dado la salvación. Entonces, ¿qué requiere de ti? ¿O qué se requiere de ti? ¿Cómo vivir la vida después de que Dios ya te ha garantizado, te da esa salvación por parte de todo lo que Él hizo? Miremos. Y dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó por los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, escuche, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, Dios hizo todo por nosotros. La salvación es gratuita para nosotros. Pero después de obtener ese precioso regalo en tus manos, entonces demanda un cambio en nuestra vida, amén, por aquel sacrificio que Dios ha depositado en tus manos. ¿Se entiende? Ya no estamos trabajando, o ya no, aquí es donde muchas veces nos desenfocamos y empezamos a querer justificar aquel regalo. Yo tengo el regalo de Dios y quiero vivir una vida trabajando para justificar lo que Dios ya me dio, que era gratis. Y empezamos a vivir una vida de queremos hacer buenas obras por el regalo que Dios me dio. No. La Biblia nos enseña que no estás trabajando o no estás viviendo diferente por lo que Dios te dio, porque fue gratis. Estás viviendo por lo que tienes, por el regalo que tienes, en agradecimiento a lo que representa ese regalo que Dios ha puesto en tus manos. ¿Se entiende? Quiero llevarlo a estos pasajes porque es donde aquí empieza a tornar nuestra manera de pensar. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Wow. Entonces, si Dios me da esa gracia, por gracia sois salvos, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Yo no hice nada, Dios me encontró en el estado de pecado. Ok, tengo ese regalo de Dios, tengo esa preciosa regalo que Dios ha puesto en mis manos. ¿Qué requiere de mí? Entonces la Biblia dice, hey, ya tienes el regalo de Dios, pero requiere una nueva vida de parte de ti. Vamos a Corintios. Corintios, me gusta cómo lo explica. Segunda de Corintios, capítulo 5.
2 de Corintios 5, 14. Vamos a leerlo en el 14. Hablando aquí. Pablo, ¿lo tiene? Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe o nos impulsa, nos motiva, nos reta. Pensando esto, dice Pablo, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Amén? ¿Está conmigo? 15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En otras palabras está diciendo Pablo, si comprendemos esto, que Dios murió por todos para darnos esa salvación, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe que tenemos en Dios, cuando tú recibes a Dios por fe, no por obras, entonces te das cuenta de que tú te pones en la posición, Romanos decía, porque estamos juntamente crucificados con Cristo. Por fe, no por obras. Estamos justificados con Cristo, estamos crucificados con Cristo. Aquí nos dice, entonces si comprendemos que estamos con Cristo y dice y que comprendemos que uno murió por todo, entonces todos murieron. Y aquí se le empieza a decir, entonces reconocemos que los que viven o los que tienen ese regalo ya no viven para sí, sino para aquel que murió por ellos, o sea, para aquel que pagó el precio por ellos. No que estamos viviendo para pagar el precio otra vez, no, porque el precio ya lo pagó ¿quién? Cristo, ¿se entiende? Entonces, estamos viviendo ya no por el precio que se demandaba por nosotros, porque la paga del pecado es muerte. ¿Quién pagó ese precio? ¿Usted o yo? Cristo. Entonces, cuando reconocemos que si uno murió por todos, entonces Cristo pagó el precio por mis pecados. Entonces, cuando ya comprendemos eso y decimos, ok, entonces, ¿qué queda de mí? Ahora que yo ya tengo ese precioso regalo. Dice, entonces, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. En otras palabras, ya no vamos a vivir para nuestra vieja manera de vivir, que era para el pecado. Ahora estamos con una nueva manera de vivir. Pero ya no estamos viviendo para tratar de pagar lo que antes debíamos, porque ya fue pagado. Estamos viviendo ahora para complacer a aquel que murió por nosotros. ¿Se entiende? Amén. Y aquí es donde muchos tratan de vivir una vida tratando de pagar lo que Dios ya hizo por ti. Y entonces cuando se vuelve un peso sobre la vida del cristiano, porque nunca vas a poder pagar o justificar lo que Dios ya hizo por ti. Fíjese lo que dice. Dice, porque si el amor de Dios nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Fíjese el 16. De manera que nosotros de aquí en adelante conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocíamos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, fíjese el 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y dice, y todo esto proviene de... No se escuchó. Y todo esto proviene de... quien nos reconcilió consigo mismo por nuestras obras. No, por Cristo. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. 21 dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras está diciendo,
todo lo hizo Dios y nada lo hiciste tú. Pero si Dios lo hizo todo por ti, entonces tú vienes a ser y lo recibes y lo aceptas y lo tienes. Entonces tú vienes a ser un embajador de Dios. En otras palabras, tú vas a vivir una vida que represente y honre a Dios. No para pagar lo que Dios ya pagó por ti, sino para representar el amor que Dios tuvo por ti. Si comprendemos esta manera de vivir, el peso de tratar de vivir una vida santa, en el sentido literal de santa, de no pecar, no, somos santos delante de Dios y justificados por su gracia y por su amor y su sacrificio. Pero si hablamos en el punto literal de vivir una vida santa, ¿cuánto lo lograría? Qué precioso es saber que Dios es el que hizo todo por mí. Now, también sabemos que si tenemos esa preciosa regalo de Dios en nuestras manos, entonces demanda de nosotros una vida diferente, una vida sabiendo que alguien ya pagó por mí, una vida sabiendo que ahora yo vengo a ser un representante, un embajador de Cristo. Ya no me preocupo por la deuda, ya no me preocupo por los acusadores, ya no me preocupo por ese peso del pecado en mi vida, en el sentido de que tengo que justificar ese pecado. No, porque Cristo ya lo hizo todo. Ahora mi preocupación está en ser un embajador, un buen embajador, ser un representante de Cristo, ser alguien que representa aquel amor de Cristo en nuestra vida. ¿Se entiende? Aquí es donde toma vida lo que dice, porque por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras. Aquí es donde toma vida, donde dice, es que si fuiste justificado y alguien pagó el precio por ti, ahora tu nueva vida, tu nueva manera de vivir tiene que ser muy contraria a la vieja manera de vivir, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque reconocemos en la Biblia que cuando aceptamos a Cristo como un único y suficiente Salvador, estamos siendo literalmente crucificados con Él. Y reconocemos lo que significa el transcurso o el cambio de posición que tenemos por Cristo, no por nosotros, porque por nosotros merecíamos la muerte, esto es lo que merecíamos. Y cuando comprendemos esa manera de ver las cosas, que mi vida de aquí en adelante, lo que voy a hacer no es para tratar de que haya favor yo delante de Dios, o no es para tratar de obtener mi salvación a través de lo que pueda hacer. Nuestra perspectiva cambia. Dice uno, oh wow. Entonces, ¿qué me corresponde a mí? La Biblia dice, embajador, ser diferente. Vamos a seguir leyendo. Quiero llevarlo a otro pasaje bíblico. Amén. Estoy bueno en el tiempo. Primera de Pedro. Fíjese. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Me indica con 9 cuando lo tenga. Primera de Pedro 2, 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado o pueblo pagado por. Amén. Alguien pagó por nosotros, alguien nos sacó de donde estábamos. Dice, por Dios, para que anunciéis nuestro propósito después de obtener la nueva posición en Cristo. Amén. Fíjese.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. En otras palabras, Dios nos justificó, Dios nos hizo santos por su sacrificio, por su regalo, por su obra, no por nosotros, porque no es por nosotros, no es nada que nosotros podemos hacer, nosotros no pudimos comprar. Nosotros lo que único, la Biblia dice, porque la paga el pecado de muerte, nuestro destino era la muerte, pero alguien vino y nos compró, alguien vino y nos libertó, alguien vino y nos sacó. Y cuando estamos ahora en una nueva vida por Cristo, por lo que Él hizo, por lo que Él depositó en nosotros, dice entonces, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjese el propósito que da después de una persona que ha sido puesta en una nueva posición. No dice, para que después trabajes, para que pagues lo que Cristo ya pagó por ti. No, para que anunciéis. ¿Para qué? ¿Qué decía Romanos? Para que seamos embajadores. Corintios, ¿qué decía? Porque somos embajadores. ¿Qué hace un embajador? Anuncia, representa. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sigamos leyendo. Dice, vosotros que en otro tiempo erais pueblo, que no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, no por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ok, aquí empieza a dar Pedro una perspectiva de cómo debe vivir un cristiano, ya no viviendo por tratar de obtener la aceptación de Dios o para tener salvación, sino ya después de que reconoce su posición en Cristo, que tiene que anunciar lo que Cristo hizo en su vida, nos da una representación de cómo debe mirarse ese tipo de vida, después de que ahora que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cómo se debe mirar esa vida nueva en Cristo? Fíjense lo que nos dice Pedro. Amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra del alma. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de visitación, al considerar vuestras buenas obras. O sea, no es de que no vayamos a hacer buenas obras. Aquí es donde, cuando tenemos la perspectiva correcta de que, ok, vamos a hacer buenas obras, no porque queremos el favor de Dios o la salvación de Dios, ya la tenemos, pero se nos requiere o se nos demanda buenas obras porque es lo que es el resultado del regalo que Dios ha puesto en tu vida. La Biblia dice que la fe sin obras, ¿qué? Es muerta. O sea, que no estamos, la fe no es por obras, en otras palabras, no es por obras para que nadie se gloríe, pero después de que tienes ese regalo, entonces debe haber un resultado. O sea, las acciones, las obras. ¿Amén? ¿Estamos o ya los perdí? Pedro nos da una perspectiva física en cuando una persona dice, eras pecador, estabas en las tinieblas, pero Dios te rescató de las tinieblas, te puso en su luz admirable, te compró, te santificó, te hizo santo, dice, para que anuncie las virtudes, para que seas un embajador. Que es un embajador, proclama lo que Dios hizo por él. Y Pedro nos da unos puntos de vista que dice, sepamos vivir en medio de la gente. (13) Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey, como a superior, ya a los gobernadores, como por enviados para castigar de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres,
pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Amén. Esta es nuestra posición nueva en Cristo. Reconociendo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Reconociendo lo que representa cuando Cristo nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable, para que anunciéis ¿qué? Las virtudes de aquel. Todo tiene que ver con Dios, mi hermano. Nuestra nueva vida de vivir, nuestra manera de vivir la vida es para honrar a Dios, lo que Él hizo por nosotros, aquel sacrificio perfecto que Él hizo por nosotros. No estamos trabajando por la salvación, estamos haciendo las obras para glorificar a aquel que hizo todo por nosotros. Pedro dice, y si estamos viviendo de esta manera, entonces honra al rey, honra a las autoridades, en otras palabras, represéntame correctamente en la nueva posición que te puse. Amén. Si te saqué de las tinieblas y te puse en una nueva posición, es como cuando lo ponen en una nueva posición en su trabajo. Ahora tiene que representar esa posición. Como hijos de Dios, se nos demanda vivir diferente. Ya no vivir diferente para tratar de que Dios nos salve o tratar de mantener esa salvación que Dios... No. Vivir diferente porque ahora representamos o somos embajadores de Dios. Un embajador de Dios tiene que honrar a la policía, a los gobernadores. Amén. Esa es nuestra manera práctica de vivir. ¿Cómo? Honra al rey, honra a las autoridades. Fíjese, dice, Pedro dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Para honrar a Dios. Nuestra posición que hemos obtenido de parte de Dios, ya no estamos viviendo una vida donde demanda que nosotros trabajemos por lo que Dios ya nos dio, pero sí demanda una vida donde tenemos que vivir diferente, representando esa posición que Dios, esa posición nueva que Dios ha puesto en nosotros. Quiero que vaya conmigo a Mateo, la última pasaje, Mateo, vaya conmigo a Mateo. Y hay muchos más versículos, pero estos son los que Dios puso en mi corazón. Amén. Yo sé que hay muchos más que nos dan la misma ilustración. Fíjense, Mateo capítulo 5, versículo 14. ¿Lo tiene? Dice, vosotros sois la luz del mundo. Aquí está implorando la nueva... Antes Pedro decía que rescató de las tinieblas. ¿Qué significa tinieblas? Falta de luz. Entonces aquí Mateo nos está diciendo, la posición nueva que tienes de luz por Cristo, tú no la obtuviste por tus propias obras, sino porque Dios te rescató, te compró, pagó por ti, te puso. Dios te dio esta posición. Tú no la merecías porque no había nada que tú pudieras haber hecho. No hubiera nada que tú puedas hacer que te merezcas esa posición que tienes hoy en Cristo. Pero ahora, como ya tienes esa posición en Cristo, entonces ahora tenemos que representar esa posición que Cristo nos ha dado. No como para pagar por el sacrificio, sino para representar lo que Dios ha dado a nosotros. Y dice Mateo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Sabemos que no es por obras que estamos sirviendo a Dios, pero sí sabemos que es una manera de honrar y glorificar a Dios y representar a Dios en la nueva posición que tenemos por Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas las que Dios ha puesto
o lo que representamos en Cristo son hechas nuevas. Vosotros sois la luz del mundo. Dice el 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Fíjese lo que dice: para que vean vuestras buenas obras. Y la última parte es lo que encierra todo. ¿Qué dice su Biblia? ¿Qué es lo que dice el último? Para que vean vuestras buenas obras y ¿qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un embajador representa o honra o se identifica, no él, no tiene nada que ver con él. Cuando va un embajador, el embajador está representando a alguien más. No tiene nada que ver con él, pero tiene la autoridad de hacer cosas por él. Dios dice: te rescaté, te puse en una nueva posición. Ahora tu nueva manera de vivir, tu manera de vivir la vida cristiana, no es vivir para tratar de obtener salvación o aceptación de Dios para ti. No, Dios dice que en el estado de pecado Dios nos rescató, nos sacó de esas tinieblas y nos puso en su luz admirable. Ahora nuestro propósito como cristianos de vivir una vida cristiana ahora es representar a Dios, dar luz, ser de luz, resplandecer a Dios a través de nuestras obras diarias y prácticas que hacemos en la vida. ¿Que vamos a ser perfectos? Dios no demanda una perfección, demanda que seamos separados, que seamos santos, que anhelemos. Pablo dice que te enfoques a la perfección, no porque no seamos perfectos, no quiere decir que no te estires o no te estreches a la perfección. Pero no ponga ese peso sobre su vida de que es que si me porto mal voy a perder lo que Dios me ha dado. Nunca lo merecías y nunca lo vas a merecer. Todo depende de Dios. Pero si estás en esa posición por Dios, entonces demanda de ti Dios que seas embajador, que representes, que honres, que glorifiques el nombre de Dios en esa posición que ha puesto. ¿Cómo vivir nuestra vida cristiana? Ser luz. Ser diferente. Que lo que hacemos no lo hacemos porque Dios, es que lo tengo que hacer porque Dios me acepte. No, Dios ya te aceptó. Dios ya te aceptó. Quitémonos ese peso de encima. Tal y como eres, Dios te aceptó. Ahora, ¿qué requiere a nosotros vivir una vida agradable delante de Dios? Perfecta, no. Que vamos a fallar. Por eso Dios dice: abogado tenemos con el Padre. Dios nos ha plantado, nos ha hecho diferentes. Vivamos diferentes, no viviendo haciendo las obras para pagar nuestra salvación, no, sino porque reconocemos que aquel que murió por nosotros, ahora todos viven para Él. Ahora lo hacemos todo por honor, por amor a lo que Dios hizo por nosotros. Ahora, entonces si entiendo que todo es por Dios, si entiendo que represento a Dios, entonces ¿qué más hay? Bueno, el próximo domingo seguimos y queremos entrar en maneras prácticas. Después de que conocemos que Dios hizo todo por nosotros, Dios me plantó en un nuevo lugar, en una nueva posición, y estamos ahí. Entonces, al estar ahí, que tengo que representar a Dios, ¿cuáles son las maneras prácticas de poder yo vivir una vida cristiana saludable para honrar a Dios? Próximo domingo vamos a estar mirando maneras prácticas en que usted pueda decir: wow, ahora tengo que representar a Dios. Ahora tengo que hacer cosas diferentes porque ahora yo represento a Dios. Ya no lo vamos a hacer para tratar de obtener la aceptación. Dios ya te puso ahí, hermano. No lo merecías, pero Dios te plantó ahí. No merecías la salvación, pero Dios te rescató.
Antes tú estabas en tinieblas y en pecado, pero Dios te sacó, te rescató, te compró con ese sacrificio perfecto. Ahora, estando ahí, entonces reconozco que tengo que vivir para aquel que me rescató, aquel que me sanó, aquel que me rescató de las tinieblas. Ahora tengo que vivir una vida diferente. Entonces, ¿cómo? ¿Qué hay? Herramientas, ¿qué puedo hacer? Vida práctica, lo que queremos hablar la semana que viene. ¿Amén? ¿Estamos? Mucha información en poco tiempo. Amén. Nuestro anhelo es que vivamos una vida en Dios. Si el Hijo dice, nos libertare, seréis verdaderamente libres. Ya no con un peso de que tengo que trabajar para obtener mi salvación, sino con una libertad de poder honrar a Dios por la posición que Él me dio. Póngase de pie. Cierre sus ojos, dele gracias a Dios, dígale: Dios, gracias por este día, gracias por tu palabra. Si apuntó sus versículos, hermano, léalos en su casa. Léalos, dígale: Señor, wow. Yo no quiero vivir una vida pesada de que tengo que trabajar por mi salvación. No, tú hiciste todo. Pero sí, Padre, tú requieres de que viva una vida diferente. Tú requieres de que viva una vida diferente. Tú requieres de que viva una vida santa, una vida que te agrade, una vida que te represente, una vida que demuestre que tú eres mi embajador, que yo soy tu embajador. Gracias, Padre Santo. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo de poder simplemente meditar en ella. Gracias por enseñarnos. Gracias por instruirnos. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por esa posición que tú nos has dado que no merecíamos. En tu nombre oramos, que así sea. Amén. ¿Cuánto puede voltear con su hermano que tiene a su lado y dígale: somos embajadores de Dios? Amén. Somos embajadores de Dios. Damos gracias a Dios por sus vidas. Hoy tenemos dos personas especiales de agradecer a Dios. Nuestra hermana Graciela, amén, por su cumpleaños, acaba de cumplir 21 años, amén. Ya es legal para manejar. Y nuestra hermana Victoria, pero no está aquí, amén. Queremos honrarlas. Y Ignacio, nuestro hermano Joe, que se la lleve. Damos gracias a Dios por sus vidas. En honor, los niños le prepararon un pastelito para las dos, amén. Ahorita van a empezar sin nosotros porque vamos a tener la juntita, amén. Hermana, eso en honor a usted, los pastelitos que vamos a tener para que los niños. Damos gracias a Dios por cada uno de sus vidas. Ahorita que oremos, si nos dan unos 5 minutitos los papás, queremos platicar un poquito, dialogar acerca del ministerio de los niños, lo que tenemos en planes, unos cuantos puntos de vista que queremos compartir con mucho amor, amén. Nuestro hermano Gastón con ustedes. Amén, hermanos. Vamos a orar. Así dejamos este tiempo de plática en las manos del Señor. Así como estás, inclina tu rostro al Señor y dale gracias porque Él ha hablado de nuestras vidas, porque es por gracia que somos salvos. Señor, te damos gracias porque hemos aprendido esta mañana, porque hemos alabado tu nombre. Y Señor, gracias porque tú nos enseñas y nos das pan a cada mañana. Señor, gracias por el pan de tu palabra. Señor, gracias porque es viva, es eficaz, Señor, y transforma nuestras vidas. Oramos por nuestros hermanos que cumplieron años, Señor, en este mes, en este tiempo, que tú puedas estar con ellos, bendiciéndoles, dándoles fuerza, Señor, y que ellos puedan seguir siendo luz en este mundo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puedo tomar su asiento?